Soy el padre Martín Villagrán, misionero en el sur de Alemania. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús siguió adelante subiendo a Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: Vayan al pueblo que está enfrente y al entrar encontrarán un asno atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo, y si alguien les pregunta por qué lo desatan, respondan: el Señor lo necesita. Los enviados partieron y encontraron todo como él les había dicho. Cuando desataron el asno, sus dueños le dijeron: ¿por qué lo desatan? Y ellos respondieron: el Señor lo necesita. Luego llevaron el asno a donde estaba Jesús y poniendo sobre él sus mantos lo hicieron montar. Mientras él avanzaba, la gente extendía sus mantos sobre el camino. Cuando Jesús se acercaba a la pendiente del monte de los Olivos, todos los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios en alta voz por todos los milagros que habían visto. Y decían: Bendito sea el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y glorias en las alturas. Algunos fariseos que se encontraban entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él les respondió: Les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hemos leído el Evangelio de Lucas, el que se lee el Domingo de Ramos, pero no en la Santa Misa, sino en la procesión. ¿Por qué hemos hecho esta lección? Porque el Evangelio que se lee en la Misa del Domingo de Ramos es muy extenso para ponerlo dentro de estas prédicas y creo que lo mejor es que la gente participe de la ceremonia y se lee justamente todo el relato de la Pasión para introducirnos en la Semana Santa. El Evangelio que corresponde a lo que se celebra el Domingo de Ramos se lee, como dije, antes de la Santa Misa, en la procesión que se realiza antes de comenzar. Acá en nuestra misión lo hacemos siempre con un burro real, en el cual se monta un niño que representa a Cristo, y se hace una procesión muy linda alrededor de la iglesia nuestra, del santuario y del convento. Partiendo de este Evangelio, de este misterio que contemplamos en el día de Domingo de Ramos, quisiera hablar de Cristo como un personaje amado y al mismo tiempo odiado. Siempre vemos que Cristo experimenta estos dos momentos en su relación con los hombres. En este domingo vemos, por ejemplo, en esta misma procesión, este mismo ingreso solemne de Cristo en Jerusalén, vemos que por un lado el pueblo lo aclama, lo alaba, está admirado de lo que hizo y le demuestra ese amor por medio de los gestos concretos de poner sus mantos para que pase en símbolo, como signo de su devoción, de su admiración. Y al mismo tiempo vemos la figura de los fariseos, que son los que odian a Jesucristo, los que ya tienen decidido condenarlo, apresarlo, darlo para la muerte. Y eso es lo que Cristo experimenta en este domingo. El Viernes Santo, Cristo va a experimentar el odio de todo el pueblo, quizás algunos que habían gritado Hosana, hijo de David, en este ingreso en Jerusalén. El Viernes Santo también en Jerusalén van a pedir, por indicación de los fariseos, que lo crucifiquen. Y toda la vida de Jesucristo estuvo atravesada en algún sentido por este doble aspecto de ser amado por algunos y odiado y perseguido por otros. Y también en la vida de la Iglesia, Cristo, en la historia de la humanidad, fue por muchos amado y muchos dejaron todo para seguirlo y le dan toda su vida y su corazón, pero también Cristo fue y es odiado por muchos hombres, y esta doble faceta se conserva también hasta nuestros días. Algunos aman a Cristo, otros odian a Cristo. Nosotros debemos pasar como buenos cristianos por lo mismo. Si en Cristo, el Inmaculado, encontraron siempre razones para odiarlo, sea que inventaban cosas calumniándolo, o sea porque Cristo decía y hacía cosas que resultaban una acusación directa
a la conducta de las personas que finalmente lo terminaban odiando a Jesucristo justamente por eso. Nosotros también debemos prepararnos para ser amados y odiados. Es la vida del cristiano como fue la vida de Cristo mismo. En nosotros es más fácil encontrar razones para odiarnos porque todos somos pecadores, tenemos debilidades y cometemos errores. Y a esto hay que sumarle que el fariseísmo va a utilizar con saña esas partes débiles de los hombres de bien para acusarlos y para mancharlos, y no va a tener ningún escrúpulo en calumniar, insinuando cosas que podrían ser, que parecen ser, o afirmando cosas falsas. El fariseísmo existe y obra y es un cáncer hoy día en la iglesia. Del mismo modo que existía y obraba en las autoridades o a través de las autoridades religiosas que condenaron a Jesucristo. El fariseísmo no pasa de moda. El fariseísmo es algo actual, obra y daña porque es justamente el pecado esencial del hombre religioso. Todo buen cristiano debe prepararse entonces a ser amado y a ser odiado, incluso desde dentro de la iglesia, incluso por los que se consideran buenos. El cristiano será amado y odiado por el mundo, por la sociedad, incluso dentro de su familia, en su propio círculo de amigos, entre sus conocidos. Odiado significa a veces ser dejado de lado, ser despreciado, ser mal visto, ser criticado, insultado o simplemente ignorado o ninguneado, como se dice. Esto, que parece tan terrible, y lo es, no debería serlo tanto para los cristianos que ponen su confianza más en Cristo que en los hombres. Todo cristiano debería aprender a no darle tanta importancia ni al amor ni al odio de los hombres. Nosotros no podemos movernos por la aceptación o el rechazo que podamos experimentar de parte de los hombres. Ese virus del marketing, del querer ser bien visto, de acomodarse ante la amenaza de una opinión pública negativa, hay que erradicarlo de la iglesia y de nuestras almas. Un gran obispo alemán, el León de Münster, como se lo conoce, Monseñor von Galen, que se opuso al nazismo abiertamente, había elegido como lema episcopal una frase del ritual de ordenación de los obispos, que en latín dice nec laudibus nec timore, y que significa que él no se mueve ni por las alabanzas ni por el temor, sino solamente por la verdad. Aprendamos de nuestro Señor Jesucristo a vivir con serenidad las experiencias de aceptación y de rechazo de parte de los hombres. Esa serenidad se fundamenta en el deseo de querer agradar solamente a Dios y en el desprecio de la honra y de la deshonra humana. Dios nos enseña a ser amados y odiados como buenos cristianos, como buenos discípulos de aquel Señor que escuchó con la misma serenidad el hosana del domingo de Pascua y el crucifícalo del Viernes Santo.